Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Hoy, la quinta entrevista que le hicieron a Oda. Esta vez fue hecha por la web japonesa Manga Tengoku en diciembre de 2007, y según la persona que tradujo esto al inglés, es una de las mejores, si no la mejor entrevista que le han hecho a Oda. Y tras leerla y traducirla yo mismo, estoy bastante de acuerdo. Me parece muy interesante y que cualquiera que esté interesado en cómo Oda comenzó a crear manga y escribir One Piece, sin duda, a mi parecer, debería de escucharla. Habiendo dicho todo esto, empecemos. Primero de todo, ¿podrías decirnos qué fue lo que te hizo decidirte a convertirte en un mangaka? Ese tuvo que ser el momento en el que supe que había un trabajo así. Cuando estaba en el jardín de la infancia me gustaba mucho el trabajo de Fujio Fujiko, pero cuando me enteré que todo lo que tenían que hacer para ganarse la vida era dibujar, estuve muy celoso. En ese entonces, para mí, eso significaba lo mismo que no trabajar. Por supuesto, ser un mangaka significa trabajar dibujando imágenes, pero ¿qué niño piensa que dibujar imágenes es trabajar? Trabajar significa ponerte un traje e ir hacia la oficina como mi padre, y es por eso que yo quería ser uno. Desde ese entonces ya amaba dibujar, y la gente a mi alrededor siempre me decía que era bueno en ello, por lo que tenía confianza en lo que hacía. ¿Y cómo progresaste desde ese entonces? Comencé a presentar trabajos cuando tenía unos 15 años, y a los 17 gané un premio. Fue a partir de ese momento cuando las cosas se pusieron más duras. En cuanto a los dibujos se refiere, no tenía problema, pero un manga no es solo un grupo de imágenes. Escribir historias solía ser algo muy duro para mí. Cada vez que le enseñaba a mi editor mis borradores, siempre me señalaba todo tipo de puntos débiles y no podía avanzar. Esa fue la primera pared profesional contra la que choqué. En aquel entonces creía que los que hacían grandes dibujos se convertían en mangakas, porque todos los que conocía dibujaban muy bien. Ese fue el momento en el que comencé a pensar seriamente en esa cosa llamada historia. Desde ese entonces seguí apuntando en ser un mangaka, y tras graduarme del instituto fui a una universidad en Kumamoto, pero tras un año pensé, esto es una pérdida de tiempo, por lo que me dirigí a Tokio. Por supuesto odiaba estudiar, pero además de eso, dejar de seguir el camino de estudiante de universidad me dio la sensación de muerte inminente. ¿Había alguna otra persona en la universidad que tuviese el mismo objetivo que tú de convertirse en mangaka? No, nadie. En realidad, escondía el hecho de que dibujaba manga a muchos de mis amigos. No sé ahora, pero antes ser un escritor amateur de manga era objeto de burla. No quería que me llamasen otaku, por lo que decidí que hasta que me volviese un profesional sería un mangaka en secreto. Si te conviertes en profesional y tienes éxito, eres aceptado, por lo que no hay necesidad de trabajar en secreto. Ese aspecto creo que también me dio la motivación de quiero ser un profesional cuanto antes sea posible, así que ansiosamente por pasar a la acción dejé la universidad y mi editor me introdujo a un manga como asistente. ¿Cómo fue la primera vez que viste a un profesional trabajando? Fue en 1994 cuando me convertí en el asistente de Shinobu Kaitani, cuyo Midoriyama Police Gang se estaba publicando en la Jump en ese entonces, y la cosa que más me impactó fue la belleza del borrador final. Desde que las páginas de la Jump están hechas con papel reciclado se sienten toscas y se ven sucias, ¿verdad? Pero los moldes originales son notablemente preciosos, 10 veces más bonito de lo que me imaginaba. Trabajé en muchos lugares diferentes, pero las copias originales siempre me impactaban. Mi propio trabajo no era digno en comparación. ¿Hubo algo más acerca del trabajo de los profesionales que te emocionó? Cuando la obra de Shinobu Kaitani acabó, fui a trabajar para Masaya Tokuhiko y admiré cómo era capaz de avanzar a través de su obra tal y como lo planeaba. Es un gran profesional, siempre intentaba aprender observando, pero supongo que no soy ese tipo de mangaka. ¿Qué tipo de trabajo hacías con Tokuhiro Sensei? Dibujé los escenarios para Ta-chan y su siguiente obra Mizuno Tomodachi Kappaman. Tan solo estuve con él un año y medio, pero me enseñó muchas cosas, como dibujar la silueta de un personaje, técnicas para las expresiones, etc. Desde que dejé de trabajar con él, tan solo tenemos interacción con las cartas de Año Nuevo, pero hizo una gran contribución a mi vida. En el tema de tu vida como asistente, mucha gente menciona a Nobuhiro Watsuki Sensei. Tras acabar de trabajar con Nobuhiro Sensei, ¿fuiste a trabajar con Watsuki Sensei? Sí, exacto, pero no estuve mucho tiempo ahí. Creo que me las arreglé para trabajar a tiempo completo cada semana durante tan solo 4 meses. Tras eso me quería preparar para mi propia serie, así que trabajaba allí cada 2 semanas.
¿Podrías contarnos algún recuerdo especial que tengas mientras trabajabas con Watsuki Sensei? Sí, yo fui capaz de hacer muchas grandes conexiones en el lugar de trabajo de Watsuki Sensei. No sé si nos puedes llamar amigos, compañeros de manga o rivales de manga, pero ese era el lugar donde todos nos conocimos, era un lugar fantástico en el que estar. Hubo un tiempo en el que los mangakas más populares de la Jump salían del lugar de Watsuki. Desde que todos éramos asistentes, todos queríamos cultivarnos a nosotros mismos con la actitud de vayamos a convertirnos todos en autores de series. Fui muy feliz cuando eso ocurrió. De todos aquellos a los que considera rivales, ¿quién se ha quedado más en tu mente? Ese tendría que ser Hiroyuki Takei. Desde hace tiempo que tiene un sentido de arte fantástico. Continúa haciéndome sentir como wow, eso es increíble, incluso ahora. Hace esos dibujos y composiciones con una facilidad que solo tengo que decir, no hay manera de que yo pudiese hacer eso. También es increíble haciendo mechas, es un gran tipo. Por favor, déjanos hablar un poco de lo anterior al debut de la serialización de One Piece. Podríamos decir que la versión piloto. Por supuesto nos referimos a Romance Dawn. ¿Cómo se llegaron a crear esas particulares obras? Escribir un manga de piratas es algo que he querido hacer desde que estaba en la escuela media, pero no era algo que tan solo quisiese hacerlo en un one shot. La escala del proyecto sería pequeña y no habría manera de poner todo lo que quería hacer, así que quedé en que si la iba a hacerla serializada, pero entrar en una serialización no era algo que pudiese hacer con mi confianza. Antes de la serialización todos mis trabajos eran rasgados en pedazos, así que realmente estaba colgando de un hilo y preparándome a mí mismo pensando, si esto no funciona tendré que rendirme, y es de ahí de donde vino Romance Dawn, por lo que podrías decir que deliberadamente lo escribí como el principio de esta gran historia dejando claro que quería continuarla, como si le dijera a todo el mundo, mira, realmente quiero escribir esta historia. Y al final me escogieron para una serialización y se convirtió en One Piece. Parece que ya tenías establecidas muchas de las ideas básicas de One Piece cuando sacaste Romance Dawn. Sí, Luffy estaba ahí, la Gomu Gomu no Mi y esas cosas. Por cierto, originalmente era solo la Gomu no Mi. Luego mi editor estaba como, pero ¿no hay realmente una fruta de goma? Lo cambié sin pensarlo durante un segundo, pero ahora mirándolo hacia atrás, esa fue una muy buena y loca idea. Sí, pero alguien podría decir que es porque tenías un gran esquema en tu mente desde la escuela media. No, realmente no, exactamente no tenía este gran argumento en mente. De hecho, en cuanto a los contenidos de la historia no había pensado en absolutamente nada, tan solo tenía en mente los establecimientos básicos y que quería hacer una historia enorme, eso es todo. Eso no me lo esperaba. Como lector, recientemente la profundidad de la historia de la Bun me ha quedado bastante clara, pensaba que habéis establecido gran parte de esa historia en detalle. Bueno, eso fue algo que mantuve en secreto durante mucho tiempo. Por supuesto, la primera vez que dibujé la historia de la Bun, sabía que iba a aparecer un músico esquelético. Todavía no tenía un diseño pensado para él o no sabía cuándo iba a revelarlo. Realmente quería que hubiese aparecido antes, pero sin darme cuenta la historia se hacía más y más larga, pero finalmente fui capaz de revelarlo. Eso es todo. Pienso en la historia al final de los arcos y respecto a cuándo haré cada arco y cuánto durará, lo decido según mejor creo que funcione. Cuando una idea para la serie es denegada, tengo que pensar en otro plan, así que digo, oh, usaré ese gag aquí. Hay muchos arcos que los he escrito así. Por ejemplo, los Yojins. Estaba previsto que apareciesen en el capítulo 3, pero la idea fue desechada, pero mantuve esa idea en mi cabeza y seguí con ella, y finalmente la usé para el arco de Arlong. Esa fue otra idea que quería usar mucho antes. De todas maneras, cuando empiezo a escribir cosas se me acaban extendiendo. Los lectores puede que piensen, ¿pensó acerca de esto hace tanto tiempo? Pero yo al mismo tiempo estoy pensando, no pensaba que iba a tardar tanto en sacarlo. Realmente quería llegar a una conclusión mucho antes, pero antes de darme cuenta se convirtió en lo que es hoy en día. Supuse que reuniría a toda su banda en año y medio, ir en una gran aventura y acabar todo en 5 años. Hablando de eso, ¿cuánto tiempo más crees que pasará hasta llegar a la conclusión? Eso da mucho que pensar, por eso quería que no me hicieses esta pregunta, pero me gustaría creer que ya hemos llegado a la mitad del viaje. No, dejemos de pensar en ello. No solo el manga, el anime de One Piece también es muy popular. Se convirtió en un programa animado 2 años más tarde de que la serialización comenzase. ¿Cómo te hizo sentir eso?
Como puedes imaginar, estaba emocionado porque estuviese animado. Estaba un poco preocupado y curioso acerca de qué tipo de personas lo harían, por lo que realmente esperaba que me dejasen quedar con el director y el productor lo antes posible. También me preocupaba acerca de quién iba a ponerle voces a Luffy y a sus nakamas. De hecho, respecto a los actores de voz, incluso desde que era un asistente, desde el momento que escribí Romance Dawn, pensé en muchas cosas, y que Mayumi Tanaka sería una buena voz para Luffy era una de ellas. Cuando fue anunciado que ella sería quien lo haría, estuve muy emocionado. ¿Se lo pediste tú mismo? En realidad yo no dije nada acerca de ello, pero finalmente eso fue decidido. Dejé todo lo relacionado a la animación a los profesionales, porque pensé que mi postura sería la mejor si me mantuviese callado y lo dejase fluir, por lo que no dije nada, pero ella acabó apareciendo en la audición. Cuando ella leyó las líneas para mí, sabía que esa tenía que ser la voz. Hubo muchas cosas que me hicieron feliz acerca de la animación, pero la que más es que el personaje principal iba a tener la voz que yo me imaginaba. ¡Qué historia más dramática! Bien, moviéndonos a otro tema, ¿podrías por favor contarnos un poco acerca de la siempre popular y fantástica fuente de información imprimida en cada volumen, El Rincón de los Lectores SBS? ¿Cuál era tu interés para empezarlo? Cuando era niño, no diré el nombre, había cierto manga donde el Rincón de los Lectores de repente desapareció. Disfrutaba mucho de ese rincón, por lo que fue una gran decepción. Cuando te vuelves popular comienzas a estar ocupado con muchas cosas y parece que hay algunos casos en los que el rincón del lector no puede continuar, pero eso no me hizo sentir satisfecho, por lo que decidí que si alguna vez me convertía en mangaka, continuaría con el rincón de los lectores sin importar qué. No está limitado al manga, pero la idea básica vino de no quiero hacerle a alguien algo que no me gustaría que a mí me hiciesen. Pero ¿no es difícil escribir eso mientras trabajas en una serialización? Leer todas las cartas del tirón es duro, por lo que cada semana leo algunas y separo las que parecen buenas para el SBS. Cuando es hora de publicar un nuevo volumen, escojo las que usaré de ese grupo. Supongo que eso me toma un día más o menos. Luego también tengo que dibujar la portada para el volumen, por lo que decir que no es difícil sería mentir. Pero ya he decidido que eso es algo que tengo que hacer incluso si no me gusta, es algo en lo que nunca me rendiré. Es decir, es duro, sí, pero también es divertido. Algunos niños dicen cosas que yo nunca pensaría. Todo el mundo escribe algunas tonterías y hay veces que la gente sospecha de mí diciendo te lo estás inventando tú, pero los SBS son 100% de las cartas que me mandan los lectores. Las leo, las elijo y escribo una respuesta. Bien, supongo que eso significa que todos los fans de los SBS deberían de seguir enviándote cartas. Esta será la última pregunta. Parece que todavía falta un tiempo para que One Piece llegue a su conclusión, pero tras eso, como mangaka, ¿qué tipo de cosas te gustaría hacer? Hay muchas cosas que me gustaría hacer, no solo limitado a los mangas, también me gustaría hacer algo como una película. En cambio, al contrario que antes, en lugar de una épica historia, estoy más inclinado a hacer una corta pero cerrada historia. Tras acabar One Piece, no creo que vaya a hacer otra serialización de un manga long runner. Tras completarlo, creo que haré como Toriyama Sensei. Escribiré volúmenes únicos una vez cada cierto tiempo. Ahora mismo estoy anhelando ese tipo de estilo, y es por eso mismo que ahora pondré todas mis energías en One Piece. Si sigo pensando que será mi primer y último manga long runner, mi motivación no desaparecerá. Por lo que estás pensando en llevarte a ti mismo hacia tus límites. Bueno, tan lejos como pueda ir sin acabar con mi vida. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado. A mí personalmente sí que me ha gustado mucho, ya que es probablemente mi entrevista favorita hasta el momento, ya que es todo acerca de Oda, desde su niñez hasta su adolescencia, pasando de la creación de One Piece y hasta el futuro que él tiene pensado para sí mismo. Para mí, al menos, un tema muy interesante. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime como mi Twitter, en el que os informo casi al instante cualquier novedad importante de One Piece y de cuándo salen los spoilers y los capítulos del manga tanto en inglés como en español. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!